El estoicismo era la famosa filosofía que nació junto a la corriente helenística después de la muerte del famoso Alejandro Magno. Y yo, Alejandro Espina, llevo practicando esta filosofía los últimos 3 años. Pero bueno, si no me conoces, mi nombre, como dije, es Alejandro Espina. Soy un emprendedor colombiano de 18 años. En este momento estoy viviendo en Madrid. Y hoy te voy a contar cómo ser y qué es ser un estoico. Así que sin más preámbulos, comencemos. En esta época, cuando el estoicismo y la filosofía helenística y todas estas corrientes nacieron, hubo un gran denominador que las destacó de las diferentes filosofías que ya habían existido, y todas se enfocaban específicamente en una cosa, y era cómo encontrar la felicidad, cómo encontrar tener una buena vida y cuáles son los denominadores de tener una buena vida. Por ejemplo, los hedonistas, que también hacen parte de la corriente helenística, pensaban que la clave para la felicidad era el placer instantáneo y las cosas que te dan el placer instantáneo. Por ejemplo, el alcohol, el sexo, las drogas, todas estas cosas son formas de hedonismo. Por ejemplo, tú tal vez has escuchado la palabra hedonista alguna vez en tu vida, y eso significa ser una persona que se adicta al placer instantáneo, ser una persona que le gusta el placer instantáneo y por ende ser una persona que vive gracias a las adicciones que tiene. Pero los estoicos rechazaban esto. Ellos pensaban completamente lo opuesto. No solo estaban en desacuerdo con el placer instantáneo, pero como dije, lo rechazaban. Los estoicos creían fielmente que la cura para la felicidad y la paz interior era una y solo una: estar y vivir en paz acorde con la posición que te tocó en la vida. No ser envidioso de lo que tienen los demás, sino aceptar y apreciar y tener gratitud frente a lo que tú tienes y lo que tú puedes controlar. Los estoicos también son famosamente conocidos por su amplia excelencia frente al control de las emociones y reacciones, ya que ellos creían que tú no podías controlar lo que te pasa, pero puedes controlar la reacción que tienes a las situaciones que la vida te presenta. Y tu reacción determinará el desenlace de tu vida. La palabra estoico, en su uso moderno, se refiere a aquella persona que es indiferente al placer, a la alegría, así como a la pena o al dolor. Es decir, una persona que vive en amplio control de sus reacciones y emociones, por ende las controla. Y en más detalle, ser un estoico es una persona que entiende que lo único que puede controlar en esta vida es su mente. Lo único que tú puedes controlar en tu vida es tu mente. Tú no puedes controlar lo que te pasa, tú puedes controlar tus reacciones, tú puedes controlar tus pensamientos. Es lo único sobre lo que nosotros tenemos control en esta vida. Los estoicos variaban de emperadores a esclavos, de comerciantes a simples filósofos. Pero en la historia destaca lo mucho que estos individuos le enseñaron a la humanidad y la clave para una buena vida que ellos tenían y la manera en la que ellos veían la manera en la que tú tienes que tener una buena vida y cómo puedes llegar a tener una buena vida. Y la clave para esto, y la clave según los filósofos estoicos para tener una buena vida, es parar de querer tener una buena vida. Es aceptar lo que tienes y vivir con eso. Los estoicos decían que tú tienes que vivir con la cama que el mundo te tendió, pero que tú no podías tender la tuya. Y eso, por ejemplo, es algo en lo que yo no estoy de acuerdo con los filósofos estoicos, pero hay muchos de sus aprendizajes que uno puede adaptar para su propia vida. Claramente, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con todo lo que los estoicos pensaban, pero sí tienes que entender la manera en la que ellos veían el mundo y el por qué. Como dije, para decir verdad, significa que todo lo que estos individuos pensaban es 100% razonable. Vuelvo y repito, en mi opinión personal, existen muchas brechas en su pensamiento que hoy en día no se resaltan lo suficiente. Por ejemplo, muchos estoicos fueron suicidas, muchos estoicos se suicidaron, vivían en depresión ya que pensaban que no había punto alguno de buscar algo mejor, pero ser conformista. Pero esto no eran todos, estos solo eran algunos. Aunque esto, con los últimos líderes que hicieron parte de esta filosofía, completamente cambió. Personajes históricos como el famoso emperador romano Marco Aurelio, quien escribió uno de los libros más resaltados del estoicismo hoy en día, y lo escribió curiosamente como un diario a sí mismo. Él no pensaba publicar este libro en ningún lado, solamente se encontró. Este libro se llama Meditaciones, lo pueden buscar. A mí personalmente me fascina ese libro, es uno de mis libros. Él encontró, junto a algunos de los otros estoicos que no resaltaban la depresión y todas estas cosas, parte de la misión humana. Él entendió que parte de la misión humana es alcanzar tu máximo potencial como ser humano, es llegar al nivel más alto como ser humano, y es una de las cosas más importantes que tú puedes hacer en tu vida, y es tratar de ser la mejor versión de ti mismo. Por ende, vivir con una disciplina que muy poca gente puede tener. Tienes que tener una disciplina de todos los días levantarte como las
hormigas se levantan y como los mosquitos se levantan y como las mariposas se levantan y como todos los animales se levantan, tú también tienes que levantarte todas las mañanas y hacer las cosas que tienes que hacer, y no puedes ser esclavo de tus pensamientos y un esclavo de tu mente, sino que tú tienes que ser el que controla esto. Ya ahorita les voy a decir cuáles son los trucos que ustedes pueden usar según los estoicos para llegar a lograr eso. Marco Aurelio, esta es una de sus frases que más me gusta personalmente. Marco Aurelio decía que no puedes permitir que la reflexión sobre toda tu vida te aplaste. No llenes tu mente de cosas malas que podrían pasar, sino que enfócate en el presente y pregúntale por qué no lo podrías sobrevivir. Y poco a poco te darás cuenta que esto también va a pasar. Probablemente han escuchado la historia de la Biblia del rey Salomón, que él tenía un anillo y en ese anillo él decía: esto también va a pasar. El anillo decía: esto también va a pasar. Él lo tenía escondido porque no quería que nadie lo viera, pero él decía: esto también va a pasar. ¿Por qué creen? Porque esto también va a pasar. Y si han visto mis videos anteriores, yo siempre digo: esto también va a pasar. Yo he tenido situaciones bastante difíciles en los últimos 6 meses y lo que siempre me recuerdo a mí mismo es: esto también va a pasar, esto también va a pasar, esto también va a pasar. Y termina pasando y va a pasar, ¿sí me entienden? Y esta era la filosofía estoica. Cualquier situación o evento que suceda también deberá pasar, también deberá mejorar. Y esta es la verdadera clave para tener una buena vida. Entender que las situaciones que se presentan también deberán pasar. El estoicismo es la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones o sus sentimientos. Alguien estoico, por lo tanto, se mantiene firme ante la adversidad y no permite que la adversidad le gane, sino que él se controla a sí mismo y se asegura de que él sea el que controla su reacción a la adversidad. Pero vuelvo y repito, un estoico no permite que las situaciones lo controlen, pero él controla sus propias reacciones. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú crees tener esto? Probablemente no. Y yo lo digo acá honestamente, a mí también me falta mucho para llegar a eso. Muchas veces también reacciono de maneras negativas, muchas veces no reacciono como debería reaccionar. Somos humanos, nos cuesta, pero es un proceso y ya te voy a decir las cosas que hay que hacer en el día a día para lograr este proceso y para ser exitoso con tu misión hacia ser un estoico. Así que bueno, hablemos de cómo puedes ser un estoico y los pasos a tomar para ser un estoico. Entonces, número 1 es que tienes que ser uno con la naturaleza. Tienes que apreciar la naturaleza, tienes que disfrutar la naturaleza, entender la naturaleza y gozar de la riqueza que es la naturaleza. Salir a caminar, ir a un parque, sentarte, abrazar un árbol, por más feo que suene. Tienes que entender que todos somos uno. Eso es parte de la filosofía estoica, es apreciar la naturaleza y ser uno con la naturaleza. No maltratar la naturaleza, no pensar que la naturaleza es aparte de ti, pero entender que la naturaleza y tú son uno. También meditar. Si ustedes han visto muchos de mis videos, yo siempre hablo de cómo la meditación ha cambiado mi vida y yo siempre les voy a seguir diciendo: mediten, pero también los estoicos les decían: meditar es una de las prácticas más importantes. Número 3 es afrontar los problemas y no huir de ellos. No puedes ser un cobarde, no puedes ser tímido, no puedes tratar de salirte de los problemas y tratar de que los problemas no apliquen a ti. Tú tienes que salir y luchar contra tu mente y afrontar los problemas que la realidad te presenta, porque si no, entonces vas a ser un cobarde, vas a esconderte y vas a reprimir tus emociones hacia ti, y lo único que eso va a hacer es generar un ciclo vicioso que te va a hacer convertirte en un cobarde. Tienes que afrontar tus problemas y tienes que dar la cara en los problemas que te suceden y en las cosas que te suceden, y en lo negativo tanto en lo positivo. Número 4 es dejar de culpar a los demás, dejar de culparte a ti, solo no culpar. Tú no puedes culpar. Ahora, muchas veces yo culpo todo lo que me pasa a mí. Yo digo: es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, por mi gran culpa, como me decía la Iglesia Católica cuando era chiquito: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y ¿saben qué? No es verdad. O sea, sí, obviamente, es mi culpa en muchas situaciones, pero si me pongo a culparme a mí mismo, me voy a quedar reprimido culpándome a mí mismo por años luz. Y si me pongo a culpar a otra persona, ¿no? Entonces me voy a empezar yo a estresar porque estoy culpando a otra persona y no soy capaz de culparme a mí mismo. Pero si me culpo a mí mismo, entonces después yo me voy a reprimir y yo me voy a sentir mal. Entonces, ¿qué hago? Solo no culpar, solo seguir adelante, no perder tiempo culpando, pero seguir con la vida. Porque culpar es uno de los peores vicios y uno de los peores hábitos que uno puede tener como un ser humano que quiere lograr algo grande con su vida. Y es bastante interesante ver cómo muchos seres humanos solo culpan y solo culpan y solo culpan, y no está bien. Entonces, como decían los estoicos, deja de culpar a los demás, deja de culparte a ti mismo, solo no culpes a nadie.
Número 5 es dejar de victimizarte. Creo que no tengo que decir mucho acá, pero lo único que te voy a decir es que si tú eres la víctima de tu propia vida, entonces, ¿qué esperas con ella? ¿No? ¿A dónde esperas llegar? Es algo que te recomiendo que pienses mucho y trata de dejar de victimizarte por el resto de tu vida. No te victimices. Tú no eres una víctima. Tú no eres ninguna víctima. Tú no eres nada. O sea, lo siento, esto me lo digo a mí también. Pero tú no puedes ser una víctima y tú no puedes esperar que todo el mundo se arrodille a ti y te consienta y te ruegue. No, tú no eres ninguna víctima. Tú no eres ninguna víctima y para de victimizarte. El día que te pares de victimizar va a ser el día que vas a salir del hueco en el que posiblemente estás. Número 6. Trata de ser mejor 1% todos los días. No tratar de ser 100% mejor al día siguiente. No tratar de que si tienes una muy mala vida, al día siguiente tengas una muy buena vida. No, sino 1% a la vez, un día a la vez, practicar un día a la vez, estar en el momento presente y ser 1% mejor todos los días. Ahora eso me lleva al punto 7, estar en el momento presente. El futuro y el pasado no existen, solo existe el ya, solo existe el momento presente. El pasado es un anterior ya y el futuro es un imaginario ya. Tienes que estar en el momento presente, en el ya, porque es lo único que existe, el ya, el momento presente. Y número 8, y por último, controla tus reacciones y deja de tratar de controlar los eventos y cómo desenlazan. Tienes que solo enfocarte en controlar tu reacción, en controlar que tú seas el que controla tus emociones y la manera en que reaccionas, pero no intentar de controlar los eventos, no intentar de controlar lo que te sucede, sino que solo intentar controlar tus reacciones y por ende vas a controlar el desenlace de tu vida, porque si controlas tus reacciones vas a controlar tu vida, porque lo único que tú puedes controlar en este mundo, en esta vida, en esta realidad es tu mente. Es lo único que tú puedes controlar. Y si logras controlarla, vas a llegar a donde quieras llegar. Espero que hayan disfrutado este video. Y en verdad, este video lo hice porque a mucha gente le gusta mucho la filosofía estoica. A mí también me gusta, pero también quería hablar un poquito de qué es eso, ¿no? Como de dónde llega también. Muchas veces las filosofías la gente no las entiende y no entiende que el estoicismo también tiene sus brechas. Pero el estoicismo también te enseña muchas prácticas muy lindas y la gente no te dice cómo ser estoico, solo te dice qué es ser un estoico, pero no qué pasos hacer para hacerlo. Y creo que por eso también quería darte como estos pasos accionables que puedes tomar para ser estoico, para tratar de controlar tus emociones y no permitir que las emociones te controlen a ti. Es algo muy lindo de lograr. Digamos, yo en este momento estoy en una situación un poco difícil donde no tengo dónde vivir, no tengo un apartamento, no tengo una casa, no tengo nada. Y es como, bueno, ¿qué voy a hacer? Nada, estoy viendo qué hacer. Estoy controlando mis emociones, estoy controlando mis reacciones, pero no puedo controlar lo que me pasa, solo puedo controlar mis acciones y mis reacciones. Y lo mismo te pido a ti, trata de controlar tus reacciones, trata de controlar tus emociones y vas a ver que vas a llegar muy lejos, vas a lograr todo lo que quieras lograr. Pero enfócate en ser 1% mejor todo el día, no trates de ser 100% mejor. Así que bueno, otra vez espero que hayas disfrutado este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta qué podría mejorar y bueno, nos vemos en el siguiente.